Es un motivo de mucha alegría, de mucho gozo volverles a ver, amados hermanos, y experimentar también el abrazo y el cuidado del Señor en estos días. Algunos aún no vuelven de su descanso y sin duda ya pronto les veremos también a ellos. Alabamos al Señor por su palabra, por su amor para con nosotros, que nos lo muestra de diferentes maneras. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos al Señor, debemos recordar que el Padre está de nuestro lado. Y ese es el título que le he dado a este mensaje. Dios está de tu lado y tú estás del lado de Dios. Estás del lado correcto. Cuando Dios está de tu lado, no tienes nada que perder. Puedes tener confianza. Y de esto está hablando Pablo en este precioso capítulo de Romanos 5, que empieza hablando de que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando prediqué ese mensaje me gocé y me alegré tanto de saber eso, que Dios no tiene nada en contra nuestra, como nos va a decir más adelante el apóstol en Romanos 8, después de hablar de nuestras debilidades, por ahí entre el capítulo 6 y 7, vuelve a retomar este canto victorioso y dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero ha comenzado este cántico quizá como un cántico de victoria para nosotros los hijos del Señor. Y como recordarán ustedes en ese mensaje, en la primera parte de este capítulo, ahí recuerdo que Eunice nos compartió un testimonio de cómo las dificultades, al final Dios le dio victoria. Y de eso se trata. Hay tribulaciones también. No se trata de que la vida es color de rosa con Dios. Se trata de que Dios está contigo. Meditaba hoy en el Salmo 23 y oraba con ese salmo en mi mente. En ocasión que vi a un hermano de la iglesia alemana en la estación del metro esta mañana y recordé a este hermano que él rapeó un salmo el otro día, acá en alemán. Y entonces yo me puse a rapear el Salmo 23 en mi mente, ¿no? Así. Y me salió muy bien, creo yo. Por lo menos mentalmente no se me trabó la lengua. Pero ya quizás si yo me pongo a rapear el salmo, ve que ahí es un arte, ¿no? El rap, el declamar también, la lectura misma también. Pero me gozaba en esa parte cuando dice, cuando yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Eso es lo genial de estar con Dios, lo maravilloso de que Dios esté de tu lado y de que tú estés al lado de Dios. Quizás oramos a veces al Señor, Padre, ayúdame. Y el Señor susurra y te dice, te estoy ayudando. Padre, sálvame. Yo te estoy salvando. Padre, perdóname. Todos tus pecados han sido perdonados. Y así podemos seguir orando y ver que realmente estamos completos en Cristo. Me llamó la atención hace un par de domingos antes de salir también en este tiempo de verano. Yo llamé para que si algunos tenían alguna petición pasaran al frente y yo sé que tenemos peticiones, pero nadie pasó en esa ocasión. Y podría pensar uno, pues no tienen peticiones los hermanos. Pero no es así, sí tenemos peticiones. Ahora, hay algo muy maravilloso de los que estamos en Cristo, dice Colosenses 2:10, que en Cristo estamos completos, no tenemos falta de nada, absolutamente de nada. Y hermanos, eso hay que creerlo, porque a veces cuando estás enfrentando la vida diaria y el mes ya se está terminando, o más bien dicho, el mes todavía no se termina, pero se te está terminando el dinero en la cuenta, entonces tú dices, ¿qué está pasando? Y te preocupas y entras en desesperación a veces,
¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a salir en esta ocasión? O hay situaciones negativas en las finanzas que nos toman literalmente meses en recuperarnos, pero lo hacemos con esperanza. Dios te está ayudando y debemos aprender a vivir en esta fe que Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Así que puedes decir, y yo te digo en el nombre del Señor, eres amado, eres amada, ni lo dudes. No dudes que Dios te ama. El amor de Dios, en primer lugar, se derramó sobre ti por el Espíritu Santo que te fue dado, que nos fue dado, dice el verso 5. Y ahí empieza desde el verso 5, hoy hemos leído desde el verso 6, pero desde el verso 5 comienza diciendo: el amor de Dios se derramó sobre tu vida por el Espíritu que te fue dado. Y la idea de que ese amor de Dios sea derramado sobre nosotros es como cuando se rompe una represa que retiene miles de metros cúbicos de agua, millones, y se rompe esa represa y te arrasa. El amor de Dios se ha derramado sobre tu vida y no puedes escapar del amor de Dios. Cuando dice al final el Salmo 23, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. ¡Wow! Te arrasa la misericordia de Dios, la bondad del Señor te supera. Y cuando sientes desesperarte, te puedes ahogar de gozo de que Dios está contigo, de que no te ha abandonado, de que Él está ahí, que su vara y su cayado te infunden aliento. El Espíritu de Dios nos ha sido dado, ha sido derramado sobre nosotros. Es un momento histórico para la humanidad, aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue dado, porque enormes promesas de Dios se comenzaron a cumplir desde entonces. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, decía el Señor a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y hoy hemos cantado que se llene la tierra de la gloria del Señor. Como Isaías miraba en el capítulo 6, que clamaban aquellos ángeles: toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. ¿Sabían que la gloria de Dios somos nosotros los seres humanos? Porque Él nos creó a su imagen. En una ocasión yo estaba pensando en esta declaración de los ángeles, cuando Isaías tiene esa visión, los ángeles que dicen: la gloria está llena de la gloria de Jehová. Toda la tierra está llena de la gloria de Jehová, toda la tierra. Eso lo dijeron estos ángeles en el tiempo de Isaías, unos 700 años antes de Cristo. Y yo pensé, pues claro, el continente americano ya está lleno de gente también. 700 años antes de Cristo ya vivían muchos en el continente americano. Millones, desde el norte hasta el sur, desarrollaron culturas. La gloria de Jehová estaba cubriendo la tierra. Pero este derramamiento del Espíritu hace 2000 años, hermanos, es incomparable. Es muchísimo mejor que la presencia humana en todo el planeta. Muchísimo mejor, muchísimo más excelente, porque es la muestra de que el amor de Dios se derramó abundantemente sobre nosotros, los seres humanos. Y como ha venido diciendo el apóstol acá en Romanos, sobre los que creen, sobre los que han aceptado el regalo por la fe de la salvación, de la justificación. Hay tantas palabras que subrayan esa gloria que nosotros tenemos en Cristo, y me encanta lo que dice el Señor en Zacarías 9:12. Vuélvanse a la fortaleza, prisioneros de esperanza. ¿Eres prisionero de algo? Pues eres prisionero de esperanza. Porque de eso está hablando este capítulo, que nosotros, dice,
nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Hay tres cosas de las cuales dice el apóstol Pablo en este capítulo 5, en las cuales nos gloriamos. Primero, nos gloriamos, dice la palabra ahí en el verso, déjenme ver, nos gloriamos en la gloria del Señor, nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor. Pero después va a decir él, en el verso 3 también, que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué tal eso? ¿Y por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Eso predicamos el otro día en este pasaje, porque las tribulaciones, las dificultades, nos hacen experimentados para fortalecer la esperanza en nosotros. Y el amor de Dios, y esa es la otra parte en la cual nos gloriamos, eso lo encontramos en el verso 11, y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo. O sea, nos gloriamos, es una palabra difícil de traducir en el sentido de que podría ser malentendida. Gloriarse es como sentirse orgulloso, pero la palabra sentirnos orgulloso por ahí como que no encaja siempre. Aunque uno se puede sentir, por ejemplo, orgulloso de sus hijos, se puede sentir orgulloso de sus padres, se puede sentir uno orgulloso de alguien que uno conoce y que ha alcanzado éxito. En ese sentido positivo nos gloriamos, nos sentimos jubilosos, nos sentimos alegres de esta bendición de Dios. Nos gloriamos en Dios porque Él está con nosotros. Cuando el Señor Jesús recibió el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos, significaba que la humanidad iba a tener un giro de 360 grados, un giro absoluto, un giro completo, una renovación profunda, y eso está sucediendo desde hace 2000 años, cuando nuestro glorioso Señor Jesucristo puso su morada entre nosotros, habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros, y acá, si tú tienes alguna duda, debes ver las pruebas de que Dios nos ama. Dice el verso 6, aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Verso 8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Quiero señalar lo que significa que Cristo murió por los impíos, que Cristo murió por nosotros, como dicen los versos 6 y 8. Se trata de una muerte sustituta. El que debía estar en ese lugar siendo castigado a muerte, eras tú y era yo. Nosotros debimos haber estado en ese lugar de condenación. Quizás el mejor ejemplo es Barrabás, que horas antes de que Jesucristo fuese crucificado y condenado a muerte, Pilato le pregunta a la multitud, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente grita que Barrabás sea liberado. Ese merecía la muerte. Jesús no. En Barrabás estamos representados nosotros, la humanidad, que estábamos separados de Dios. Éramos nosotros quienes merecíamos esa condenación. Pero Jesús murió por nosotros. Nos sustituyó en la cruz.
qué muestra de amor más grande. Porque Pablo trata de explicarnos para que captemos un poco la profundidad de este amor y dice, ¿es posible que alguien se atreva a morir por el bueno? Y por supuesto que hemos escuchado ejemplos de hombres que han muerto por su familia, incluso por su patria. Pero dice, raramente alguien se osaría a morir por alguien que es culpable. Pues el Señor Jesús lo hizo. Es tan difícil explicar esto. Alguien intentó explicarlo de esta manera, porque la palabra justificación es un término jurídico. Alguien trató de explicarlo diciendo, es un juez que está dictando una condena. En este caso, una condena monetaria a uno que fue acusado y fue hallado culpable. Todas las pruebas señalan que esta persona es culpable. Así que al final del juicio se le impone una pena monetaria. Pero el juez se ha dado cuenta en todo el proceso que aquella persona que está siendo juzgada fue su compañero de la escuela. Y él quiere hacer algo por él, pero no se puede saltar la justicia. Así que lo condena a una suma que el pobre hombre no puede pagar en toda su vida. Lo condena. Después el juez desciende, firma un cheque y se lo da a aquel hombre y paga la deuda. Muy pobre la comparación. Eso fue lo que Jesús hizo cuando Él dijo, la deuda está pagada. Lo dijo en la cruz muriendo por nosotros. Eres libre, eres justificado. Puedes tener salvación por gracia. Eso significa la gracia. No merecíamos semejante salvación, semejante redención. Otro término del mercado, ya no del ámbito jurídico, sino del ámbito del mercado, la redención, lo que Dios obró por nosotros. Nos compró del mercado de esclavos, donde estábamos condenados. Él pagó el precio para nuestra justificación, para nuestra libertad. Sin lugar a duda eres amado. Ni lo dudes. Yo sé que a veces te levantas pensando que Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. Vamos a leer algo al respecto al final, pero a veces dudamos tanto del amor de Dios sobre nosotros y de su misericordia. Quizás lo voy a leer en este momento. Porque nosotros somos plagados mentalmente con mentiras y dudas de si Dios te ama, o quizá como aquel enamorado que toma una flor y comienza a sacar los pétalos, me ama, no me ama, me ama, y al final no sabes cómo vas a terminar, y piensas que Dios es así también. Hoy me ama porque me fue bien, hoy no me ama porque mira cómo me está yendo. Sin duda que hoy no me está amando Dios. ¿Será posible? ¿Será posible que Dios deje de amarte en algún momento? Por cierto, cuando era maestro de niños, había una lección que me encantaba, se me olvidó la mitad, más de la mitad ya, pero esa lección se llamaba 5 cosas que Dios no puede hacer. ¡Guau! Pero Dios es todopoderoso. ¿Cómo hay que 5 cosas que Dios no puede hacer? Pues ya se me olvidó más de la mitad. Les dije, ahora me recuerdo de 2 cosas. Dios no puede pecar. Y la otra, que no se me olvida, Dios no puede dejar de amarte. Él no puede dejar de amarte porque Él es amor. Pero vienen los engaños a tu mente y alguien lo capturó en una oración muy hermosa. A veces pienso que Dios es distante,
o desinteresado. Pero debo saber y estar seguro que Dios es íntimo e interesado. Salmo 139. Y este hombre orando, el Señor le iba dando los pasajes de la palabra donde sustenta la verdad. Pero mire qué peligrosos son los engaños. Siento que Dios es insensible o indiferente a mi situación. Y luego reflexionaba por el Espíritu, pero Dios es bueno y compasivo. Salmo 103, del 8 al 14. Después puedes en el vídeo ver bien tranquilamente los pasajes para anotarlos. Siento que Dios es severo y exigente, pero Él es aceptador y está lleno de gozo y amor. Sofonías 3:17 y Romanos 15:7 también. A veces siento que Dios es pasivo y frío, pero realmente Dios es tierno y afectuoso. Isaías 40:11. A veces creo que Dios es ausente o demasiado ocupado como para atenderme a mí. Pero mi Padre Celestial está siempre conmigo y ansioso de pasar tiempo conmigo. Jeremías 31:20, Ezequiel 34:11 al 16. Cuando me invade la duda y pienso que mi Padre Celestial nunca está satisfecho con lo que hago, es impaciente o enojado, recuerdo que la palabra dice que Él es paciente, es lento para la ira y complacido conmigo en Cristo. Éxodo 34:6, segunda de Pedro 3:9. A veces pienso que Dios es malo o abusador, y entonces el Espíritu me recuerda la verdad de que mi Padre Celestial es amoroso, es amable y protector para conmigo. Salmo 18:2, Isaías 42:3. Cuando me invade la duda de que Dios trata de quitarme toda la diversión de la vida, entonces el Espíritu me recuerda que Dios es confiable. Él quiere darme una vida abundante. Su voluntad es buena, perfecta y aceptable para mí. Lamentaciones 3:22, Juan 10:10, Romanos 12:2. Me invade a veces la duda de que Dios es dominante o manipulador. Pero entonces recuerdo que Dios es misericordioso, está lleno de gracia y me da la libertad para fallar. Lucas 15 del 1 al 16, Hebreos 4, 15 y 16. A veces pienso que Dios es condenador y que no perdona. Entonces el Espíritu me recuerda que mi Padre Celestial es de corazón tierno y perdonador. Su corazón y sus brazos siempre están abiertos para mí. Salmo 130 del 1 al 4. Lucas 15, 17 al 24. Y cuando pienso que Dios es detallista, fastidioso o perfeccionista, entonces el Espíritu me recuerda la verdad de que Dios es quien está comprometido con mi crecimiento y orgulloso de mí como su hijo que crece. Romanos 8, 28 y 29, Segunda de Corintios 7, 4, Hebreos 12 del 5 al 11. El problema que tenemos con conocer a Dios es justamente a veces con el nombre de Dios como Padre. Porque cuando escuchamos que Dios es como un Padre y que es nuestro Padre, pensamos en nuestro Padre terrenal y dependemos mucho de si ese Padre nos amó o no nos amó, o en qué medida nos amó o en qué medida nos rechazó. Y entonces le tenemos pánico al Dios Padre Celestial.
Pero estas frases que he dicho, basado en la Sagrada Escritura, nos muestran que el Padre Celestial definitivamente, dirían los muchachos, es otra onda, es lo máximo, es la perfección, y ese Padre te ama. Así que puedes estar en calma, y esa es la segunda parte de este mensaje, puedes estar en calma y jubiloso en Dios, porque dice el apóstol, ya estamos justificados entonces en el verso 9. Si ya estamos justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque recuerden que ese fue el comienzo de la carta a los romanos en el capítulo 1. La ira de Dios se manifiesta contra todo aquel que practica la injusticia y el engaño. Pero la justicia de Dios se ha revelado en Cristo Jesús. Así que si ya estamos justificados, seremos salvos de la ira. Porque a veces cuando nos va mal, tenemos la sensación de que Dios está airado, está enojado con nosotros. Tranquilo, Él solo te está puliendo un poco. Él solo te está moldeando. Esa es la perspectiva de este capítulo 5. Las tribulaciones, las dificultades me hacen una persona más fuerte, me hacen una persona experimentada. Aunque a veces no es nada sencillo vivir bajo dificultades. Hace un par de noches azotaba el viento de madrugada, quizá eran las 2 de la mañana, era tan fuerte el ruido que me desperté. Y a veces me sucede que cuando me despierto a esa hora ya no me puedo dormir muy pronto, y menos si estoy de vacaciones. Así que me levanté y abrí la ventana para contemplar esa tormenta porque estaba azotando el viento realmente fuerte. Y entonces me recordé que ahí frente a nosotros hay una palomita con su nido. Y pensé yo, con sus huevos. Y saben que me puse a orar por esa palomita, para que Dios la guardara, para que no fuese azotada hasta la muerte y ese arbolito se cayera, porque era un árbol, es un arbolito que está ahí por la esquina de la casa, bastante joven, y el viento sí que estaba fuerte. Y Dios obró y se calmó ese viento tan desastroso. Y de 2 días para acá hemos hecho unas fotografías con mi esposa, por cierto, si alguien tiene curiosidad le puedo mostrar ahí. Y tiene 2 polluelos, ya, la palomita. Y me gocé tanto por ese animalito, me gocé tanto por la salvación de Dios, me gocé tanto porque Dios tiene en cuenta a aquel que está pasando por dificultades. Lo que más me impresionó ayer que llovía, le hice una toma cercana y miraba cómo a esa paloma las gotas de agua le resbalaban por las plumas. Porque yo pensé, yo tendría que ir a ponerle un techo ahí a la palomita para que no le caiga agua. Pero Dios la formó de tal manera que su plumaje es impermeable. Yo dije, wow, qué maravilloso es el Señor. Mira, no necesita irse a comprar una jacket nuevas. Y las plumas se le renuevan cada tanto tiempo. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, cuando estás pasando por dificultades, posiblemente hay alguien que está orando por ti, como yo oré por esta palomita. Pero también recuerda que las dificultades te forman para que seas resistente a las pruebas. Forman tu carácter. Dios está trabajando en ti. Eres un hijo suyo que estás en crecimiento, que estás fortaleciéndote para la gloria de su nombre. Y puedes estar tranquilo y en paz, porque Cristo ya pagó la deuda y no hay ninguna condenación en contra tuya. Ya no hay más. Hay una escena que me impacta del Antiguo Testamento en Zacarías capítulo 3. Vamos a llegar en unos meses a ese pasaje porque Ageo solo tiene 2 capítulos y después vamos a seguir con Zacarías, profeta contemporáneo. Pero en el capítulo 3 una imagen, deben irla a leer.
El Satanás acusando al sumo sacerdote Josué, acusándolo, condenándolo. Y el ángel de Jehová le dice a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Israel, te reprenda. Y es que el acusador de nuestras almas, si algo tiene, es una gran boca que te condena, que te dice: ya ves, por eso estás sufriendo. Por favor, no lo escuches, no le prestes atención. Si él esa es su especialidad, no solo tiene una gran boca, sino que es un engañador y es padre de mentira. Juan 8:44, es padre de mentira. ¿Cómo le vas a prestar atención a la mentira y al engaño de Satanás? Si el Señor ya lo mandó a callar. Y Jesús dijo con razón: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, condenado. El problema, ¿saben cuál es? Es que él sabe que tiene poco tiempo, entonces anda viendo a ver a quién engaña. A ver qué ovejita se desespera. Yo me puse a pensar, y si esa palomita hubiese huido de los vientos y de la lluvia, se condenan los pobres polluelos. Y a veces nosotros los seres humanos, cuando sentimos el azote de las situaciones y de las circunstancias, huimos y perdemos lo mejor que Dios nos ha dado. Nunca debes tomar decisiones cuando eres presa del pánico o la ansiedad. Primera de Pedro 5. Porque ahí anda un adversario, el diablo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y devora justamente a esa oveja que se siente desesperada y se aleja del rebaño en su desesperación, buscando refugio, quién sabe dónde. Y aislada es mejor presa para el enemigo. Ya dijo alguien también, es cierto que Satanás es un león rugiente, pero no tiene dientes. Solo ruge. Pero mire que con los rugidos asusta a muchos. Y muchos creyentes andan afligidos. Cuando vamos leyendo este cántico de victoria, porque yo no lo puedo llamar de otra forma, desde el capítulo 5 de Romanos hasta el capítulo 8, es un cántico de victoria que va en un crescendo, como el Salmo 23, que pasa por el valle de sombra de muerte del capítulo 7, que es tan difícil, pero termina en un cántico glorioso, justamente como comenzó, alabando a Dios porque estamos justificados por la fe. Y podemos estar entonces en calma, pero también jubilosos. Porque podemos estar, dice el apóstol Pablo, orgullosos de esto. Podemos gloriarnos en esto, en Dios. Dios con nosotros. Dios está de tu lado. Tú estás del lado de Dios. Lo dice el verso 11 al final. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación, hermanos, es una cosa tan maravillosa. El problema es que éramos enemigos de Dios. Al estar en pecado éramos enemigos de Dios. Y ahora que Cristo murió por nosotros, nos reconcilió con Dios. Restableció esa relación de padre e hijo. Y por eso nos gloriamos. Te puedes sentir orgulloso de tu papá, de tu Padre Dios. Amén. Wow. Eso está muy bien, sentirse orgulloso. Saben que a veces a los creyentes nos acusan de que somos orgullosos, de que creemos que solo nosotros somos hijos de Dios. No se trata de eso. Es gracia, es misericordia. Hemos creído y hemos recibido esta salvación tan grande por la fe, como un regalo, como un obsequio. Ante la gente que no conoce al Señor, hay que comportarnos, pero sí podemos animarlos, podemos alentarles. Creo que les conté en una ocasión que iba aterrizando un vuelo en Miami, haciendo una escala,
Y venía un grupo de estos hermanos norteamericanos que van a los países de Sudamérica a hacer proyectos misioneros en el verano. Por cierto, es una excelente opción para las vacaciones, hermano. Ir a hacer proyectos de servicio. Estaba viendo que tenemos ya una segunda odontóloga entre nosotros, una jornada médica por ahí en Mali, ¿verdad? Allá donde estaba la hermana Ami que vino a dar testimonio. Pero venía este grupo de misioneros en el avión y había una turbulencia de esas difíciles, y yo he andado bastantes horas en avión, pero esa turbulencia era espantosa realmente. Era tan fuerte la turbulencia que en un momento el avión literalmente se fue hacia abajo y sentimos que si no hubiésemos llevado el cinturón quedábamos pegados en el techo ahí. Y se volvió a levantar, pero en ese momento, en el primer bajón que el avión dio, la vecina que era del grupo de misiones pegó un grito. Y yo le dije, tranquila, tranquila. Y bueno, me dio risa porque era medianoche. Y el esposo de ella venía del otro lado y el esposo venía bien dormido y ni se despertó. Y la segunda vez, y la pobre gente gritando en el avión. Y yo la conforté, yo no sé cómo yo le digo, pero tranquila, el Señor está con nosotros. Y recuerde que si nosotros morimos, ¿cuál es el problema? O sea, es tan grande la gloria y la protección de Dios sobre nosotros, que dice el Señor, el que está muerto vivirá, el que cree en mí, yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde está el problema? Ay, es que se me está acabando la vida, hermano, usted no sabe, tengo que aprovechar. Si eres hijo de Dios y eres mi hermano porque me dices hermano, entonces si eres hijo de Dios, recuerda que tienes vida eterna. ¿Cuál vida se te está acabando? Es maravilloso caminar en el Señor. Podemos estar jubilosos, agradecidos, tranquilos en la paz del Señor. Dios está de nuestro lado. Nosotros estamos de su lado. No hay más condenación. La deuda fue pagada. Y hemos sido justificados por la fe. Hemos sido adoptados como sus hijos. Y dice en ese crescendo del cántico en el capítulo 8, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él, si Él dio a su propio Hijo? Y dice más, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivimos tiempos difíciles, hermanos. El cambio climático, y como la gente con nada está contenta, ¿verdad? Que si calor, mucho calor, que si mucho frío. Ya hay que tomar en cuenta que hay gente que ha perdido muchas cosas, sus casas, algunos, a través de la mucha tormenta, los incendios en el sur de Europa, han incendiado casas. No es una situación fácil la que se está viviendo. Ahora, tengo que decir que yo he estado agradecido con Dios. Porque si usted se ha dado cuenta, mire que yo no salí a ningún sitio de vacaciones, solo fuimos a hacer unas excursiones por acá en la zona, que hay varias ciudades bonitas, terminando de conocer Düsseldorf, por ejemplo, visitando Colonia con mi cuñada y mi esposa. Así que hicimos algunas excursiones en la área, pero la lluvia no nos dejaba salir mucho. Yo quería salir en bicicleta y qué va. Ya no, la bicicleta se quedó guardada ahí. Pero también me puse a pensar, Señor, ciertamente mientras otros están sufriendo por el calor, por quienes estamos orando también, y otros están sufriendo por las inundaciones, por quienes también oramos, para que Dios tenga misericordia de ellos y le busquen. Nosotros hemos sido cubiertos como por la mano de Dios, de ese sol abrasador. Recuerde que julio fue el mes más caliente que ha habido en la historia del mundo, desde que se llevan registros hace 150 años.
Y julio para nosotros fue un mes, hasta teníamos que andar otra vez con la jacket, ¿verdad? Yo dije, Señor, gracias. Solo tu misericordia puede hacer esto. Y nos capacita para que oremos por aquellos que están pasando otras necesidades. Estamos orando por los que están en dificultades. Dije Mali y el país vecino de Nigeria, como habrán escuchado en las noticias, también fue golpeado por un golpe militar. La gente europea está saliendo también del país. Mali y Burkina Faso son 3 países que le llaman la zona del Sahel en África. Y esos 3 países están siendo invadidos desde el norte por islamistas radicales. Entonces están poniendo en mucho peligro la seguridad del país. Y es muy caótica la situación. La hermana Ami, que estuvo acá con nosotros hace como mes y medio, me comuniqué con ella esta semana, me dijo, mira, que está tranquilo, pero oren por nosotros porque el tema de seguridad es siempre un tema presente. Es un tema que no se sabe cuándo tenemos que salir del país. Sí, hay otros que la están pasando mal, pero si Dios nos está en este momento abrazando con su amor, aunque el otro año nos abrace con un poco de calor si quiere o con un poco de lluvia como quiere, recuerda que siempre te ama. Y siempre nos capacita para que intercedamos por otros que están pasando necesidad, para que sean fortalecidos en la fe, para que no pierdan la esperanza, para que se sepan prisioneros de esperanza, perseguidos por la misericordia y la bondad del Señor. Oremos. Padre, qué maravilloso eres. Eres un Dios de tanto amor que no podemos comprender. Es tan alto tu amor, Señor. Es tan profundo, es tan ancho. Rebasa nuestro entendimiento, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, porque por medio de Él hemos tenido esta salvación tan grande. Y en su nombre y en recordatorio de Él, celebraremos este día la Santa Cena y recordaremos ese sacrificio perfecto y maravilloso que Él hizo por nosotros. Gracias por amarnos tanto y recuerda a aquellos, Señor, que están pasando por dificultades, que también son amados, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que se pueden volver a refugiar bajo tus alas mientras la tormenta pasa, Señor. Que hay esperanza en Cristo Jesús, que no estamos condenados. Aquellos que aún no han admitido a Jesús por la fe, rogamos que la fe tuya pose en sus corazones por tu Espíritu Santo y tu Espíritu sea derramado también en sus corazones para que te conozcan, para que conozcan la verdad que es Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.